¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de los datos de Estados Unidos que vamos a conocer. Datos extremadamente importantes como crecimiento económico y un dato de inflación que voy a explicar por qué es tan importante en esta ocasión. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que se viene con estas cifras, qué ha pasado con la Fed, qué implicaría para los mercados dependiendo de lo que pase con estos datos y, por supuesto, algunas alternativas de trading al finalizar este video. Así que quédense hasta el final. Vamos inmediatamente a ver cuáles son las cifras que vamos a conocer durante los próximos días. Acá tenemos, por ejemplo, este jueves vamos a conocer el dato de Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Es el dato más importante porque son tres datos de Producto Interno Bruto que entrega trimestralmente. El primero es el más importante, que es el Advance. Por lejos es el más importante porque genera los cambios en la expectativa. ¿En qué sentido? En que la segunda lectura del PIB y la tercera lectura del PIB son bastante similares al dato anterior. ¿Por qué son más lecturas? Porque finalizado el trimestre y cuando se entrega el primer informe de Producto Interno Bruto, no están todos los datos recopilados. En la segunda lectura hay mayor cantidad de datos y en la tercera hay mayor cantidad de datos. Es única y exclusivamente por eso. Pero los cambios son muy marginales desde la segunda para adelante en las lecturas que tiene el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el primero es el más importante. ¿Qué se espera? El último trimestre, la economía estadounidense creció un 6,7%, un crecimiento muy importante. Hoy en día se espera el de un 2,6%, que es menor al trimestre anterior, pero también se explica por algunos factores, como por ejemplo que la tasa comparativa ya no es tan baja como eran los primeros trimestres del año 2021, pensando en la tasa comparativa del 2020, y tampoco, y lo otro también, que se ha visto una moderación en las expectativas de crecimiento, que vamos a ver en breves segundos. El otro dato muy importante que conoceremos este jueves es el dato de inflación del Producto Interno Bruto. Básicamente es como el deflactor implícito del PIB. Es la cantidad de inflación dado por el Producto Interno Bruto del país. Es un dato relevante, pero no es tan importante como el IPC o, por ejemplo, la variación de precios del gasto al consumo en Estados Unidos, que es el dato que mira la Reserva Federal y que vamos a ver en breve. Acá es un dato que hay que prestar atención. Cualquier dato inflacionario, por supuesto, que puede generar algunos cambios en las expectativas con respecto a lo que va a ser la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y algunos datos de mediana importancia, pero principalmente este jueves el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si sale mejor a las expectativas, va a haber en el mercado proyecciones de que la Fed debiera ser más agresiva en el retiro de estímulos y comenzar su proceso de alza de tasas el próximo año, algo que por supuesto apoyaría algunos incrementos en el dólar, podría generar alguna volatilidad en la bolsa, no tanto, voy a explicar después por qué, podría apoyar algún debilitamiento del oro, algunos commodities, por ejemplo, así que eso vamos a verlo al final, qué sucedería dependiendo de lo que pase con los datos. Otra cifra importantísima que se conocerá este viernes es el dato de inflación dado por el gasto del consumo, dato subyacente. Este dato es extremadamente importante. Unos pueden decir, ¿cuál es más importante? ¿Esta cifra inflacionaria o el IPC? Y la verdad es que los dos son muy relevantes. El IPC ve cuál es la inflación de una canasta de bienes y servicios de una familia promedio, eso a nivel general, pero el dato que da este gasto del consumo, la inflación del gasto del consumo, es el dato que mira la Reserva Federal, con qué hace la expectativa inflacionaria, con qué hace su meta inflacionaria. Por lo tanto, es un dato que mira mucho la Fed, ¿ok? Por eso que es tan importante. Y si conocemos un dato superior al 0,2%, vendrán más expectativas de que la Fed tiene que actuar de forma mucho más acelerada, de que debe comenzar su proceso de alza de tasa el próximo año y de que obviamente estos estímulos monetarios debieran comenzar a disminuir. Vamos a revisar lo que ha pasado con las proyecciones de la Fed. Son extremadamente importantes precisamente para esto. Lo primero, estas son las proyecciones de septiembre, no han habido proyecciones nuevas, así que hay que recordar que las proyecciones de la Fed son cada 3 meses, ¿ok? La anterior había sido en junio, ahora fue en septiembre la última. Fijémonos en esto que le estoy comentando. Las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en junio apuntaban a un 7% este año. Hoy en día están apuntando, bueno, en septiembre mejor dicho, la Fed está esperando un 5,9% de crecimiento. Por lo tanto, acá está bastante explicado lo que les estaba comentando, que
esta expectativa de crecimiento económico, Producto Interno Bruto, ha estado mermándose un poco, ha estado disminuyendo, porque la base comparativa también va a afectar y porque también ha habido una situación, un escenario en que las expectativas están siendo extremadamente optimistas durante los primeros meses de este año y de a poco han estado alineándose un poco más a lo que está pasando con el mercado. Datos inflacionarios, aquí están, se dan cuenta, tenemos la cifra de inflación y aquí está el subyacente, este es el que ve más, bueno, estos dos son los que va la Fed, este es con el que hace sus proyecciones y su meta inflacionaria, y acá tenemos lo siguiente, tenemos que en junio se esperaba una inflación para este año de un 3,4%, que ya es elevado en Estados Unidos tiene una meta de inflación del 2%, eso es su objetivo, ya un 3,4% era elevado de ese 2%, pero lo actualizó en septiembre a un 4,2%, mucho más alto, y la inflación subyacente de un 3% esperado en junio a un 3,7% esperado en septiembre para el año 2021. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si seguimos viendo datos inflacionarios que sigan incrementándose, que sigan mostrando que el costo de vida va a estar subiendo en Estados Unidos, y la verdad es que en todo el mundo, la Fed va a tener mayor cantidad de fundamentos para comenzar el retiro de estímulos y el alza de tasas. Porque ¿cómo se puede frenar una hiperinflación o una inflación que esté generando un impulso muy fuerte? Con alzas de tasas, porque subiendo la tasa se genera lo siguiente. Se genera desincentivo al consumo, desincentivo a la inversión, y esas dos cosas implican que haya menos consumo, los precios bajan, ya no hay un exceso de demanda por bienes y servicios, el costo del dinero, el costo de los créditos es cada vez más caro, por lo tanto eso implica, sin lugar a dudas, de que la inflación empieza a caer. Por lo tanto, esto genera un menor dinamismo económico, por supuesto, pero no se busca que la economía deje de crecer, lo que se busca es eliminar una alta inflación. Y eso es lo que va a empezar a hacer la Fed, retirar los estímulos en primera instancia, estamos en condiciones anormales de mercado con una cantidad de estímulos monetarios nunca antes visto. Por lo tanto, debiera comenzar con el retiro de estímulos paulatino y posteriormente el proceso de alzas de tasas. Así que a estar muy atentos con estos datos, sobre todo los de inflación, porque puede marcar la pauta en ese sentido. Acá tenemos las proyecciones de dónde podría estar la tasa de interés por parte de los miembros de la Fed durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 y largo plazo. Para el próximo año está dividido. Mitad de los miembros de la Fed esperan que la tasa se mantenga en los mínimos en los niveles actuales y la otra mitad que tenga un incremento ya sea de 25 o 50 puntos base. Siempre pensando que son las proyecciones de septiembre, ¿ok? Así que hay que estar muy atentos con eso. Si es que conocemos datos tanto de crecimiento, pero especialmente inflación, que superen las expectativas, debiéramos ver más puntitos que se pasen en la parte superior. O sea, más miembros de la Fed. Cada uno de estos puntos es la proyección de cada miembro de la Fed que se toma para estas proyecciones. Debiéramos ver que comiencen a subir, que cada vez haya expectativas de alza de tasas. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, especialmente con los datos que vamos a conocer en los próximos días. Y finalmente, acá tenemos lo que es el balance de la Fed, que está en niveles increíbles. Acá tenemos el balance de la Fed ante la crisis subprime del año 2008. Estaba a ser en menos de 1 millón de millones de dólares. Hoy en día están sobre los 8, en 8,5 de hecho, millones de dólares. Acá están los activos y los pasivos de la Fed. Obviamente que el gran impulso que ha generado para el balance de la Fed han sido los estímulos monetarios. Por lo tanto, en algún momento esto tiene que comenzar a disminuir, sin lugar a dudas. Ya ha sido demasiado este estímulo y aparte se está viendo un sobrecalentamiento económico, por lo tanto la Fed tiene que evitar que la economía se sobrecaliente. ¿Qué significa que una economía esté sobrecalentada? Que se está generando un crecimiento importante, pero con una inflación muy fuerte. Y ese es el problema para el costo de vida, porque es un incremento para el costo de vida todo. Por lo tanto, pronto ya deberíamos comenzar a ver algún debilitamiento en estos estímulos que está dando de momento la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a ver los análisis. ¿Les parece que vayamos a ver todo lo que es el análisis? Por supuesto, pero antes de eso los quiero dejar cordialmente invitados. ¿Y a qué dirán ustedes? A que revisen el link está acá abajo porque estamos en una época extremadamente favorable para la renta variable estadounidense. El S&P 500, el índice Dow Jones han alcanzado máximos históricos en los últimos días. El Nasdaq está así, al lado de los máximos históricos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay una temporalidad, hay una estacionalidad muy importante. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo beneficiarse con acciones, por ejemplo, como Apple, como Amazon y muchas más?
haciendo clic en el link que está acá abajo. Así que lo dejo cordialmente invitados a ver lo que es el rally de fin de año en Wall Street. Pasemos inmediatamente a ver el análisis de los distintos activos. Acá está el dólar peso, vamos a verlo al final. Vamos a comenzar con el S&P 500. El S&P 500, como les estaba también diciendo, alcanzó máximos históricos en las últimas jornadas. Ahora, ¿qué debiera pasar con la bolsa estadounidense, con el S&P 500, por ejemplo? Acá hay que ser bien, quiero que se entienda bastante esto. En primer lugar, el retiro de estímulos, que va a venir sí o sí por parte de la Fed en algún momento, se espera que lo anuncie ahora en noviembre o en diciembre. ¿Podría generar algún debilitamiento a la bolsa? Sí, algo puntual, pero hay que recordar que el mercado ya lo tiene más que internalizado. El mercado sabe que se viene un retiro de estímulos, sabe que vamos a ver también posibles alzas de tasas el próximo año. Por lo tanto, podría generar alguna corrección o cierta volatilidad. Sin lugar a dudas, aparte que es normal, es natural que se libere cierta presión alcista en este caso y se empiece a normalizar un poco el precio, vengan toma utilidades, pero debiéramos continuar con una tendencia al alza, porque las valoraciones que se están viendo elevadas también son fruto de toda la cantidad de liquidez que está circulando, y si bien van a comenzar a bajar los estímulos, la cantidad de liquidez que hay hoy en día ya está, y además va a seguir incrementándose, pero cada vez a un ritmo menor, es la diferencia, pero debiéramos seguir viendo valoraciones mejores en la renta variable estadounidense. Además, pensando que viene una estacionalidad muy buena. Recuerden haciendo clic acá abajo para que le echen un vistazo. ¿Qué acciones se verían más beneficiadas y más perjudicadas? Es una pregunta que perfectamente podrían hacerse. Las empresas de crecimiento son las que necesitan mayor estímulo en términos de que la política monetaria sea ultra expansiva, porque obviamente son empresas de crecimiento, por lo tanto, mientras menor sea la tasa de interés, ellos se ven beneficiados con este escenario. Empresas tecnológicas, no las consolidadas, por supuesto, pero empresas tecnológicas que estén creciendo, que sean más nuevas, podrían verse perjudicadas. ¿Cuáles se verían beneficiadas? Las empresas del sector financiero, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque obviamente, si es que comienza este proceso de alza de tasas, la compañía va a poder tener un mejor margen de utilidad. Y eso beneficia a Bank of America, JP Morgan y otras compañías del sector financiero de Estados Unidos, por ejemplo. Pasemos a ver el dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo. Si es que vemos una situación en que los datos salen mejores de las expectativas. Todo esto pensando en que los datos salgan mejor de expectativas, lo que podría suceder con las acciones financieras a la alza y con las acciones más de crecimiento, más growth y legal al sector tecnológico a la baja. Porque apoyaría que la Fed pronto tenga que actuar con un retiro de estímulos de forma más acelerada probablemente y también con las alzas de tasas. ¿Qué pasaría con el dólar? Esto fortalecería el dólar. Mientras los datos de Estados Unidos salgan positivos, el dólar se fortalece. ¿Y por qué? Porque la cantidad de dólares circulando que se está llevando al mercado mensualmente va a ser cada vez menor. Por lo tanto, eso apoyaría a que ese exceso de oferta tan grande que estamos viendo constantemente en el dólar empiece a disminuir. Y de hecho el mercado ya lo ha estado internalizando en los últimos meses, por supuesto. Y esto debiera seguir apoyando al dólar index a mayores impulsos, teniendo resistencia en los 94,46, 94,75 e incluso ir a buscar niveles cercanos a los 95,65 puntos aproximadamente. Si es que obviamente los datos se decepcionan en Estados Unidos, podríamos ver un debilitamiento del dólar a nivel global y eso implicaría un debilitamiento del dólar index. Pasemos al oro. Datos positivos en Estados Unidos. El oro es un activo de refugio. Si hay datos positivos, ¿hay tanto incentivo para refugiarse? La verdad es que no. Y además apoyaría un impulso en el dólar y también el rendimiento de los bonos del tesoro. Dos situaciones que implican un debilitamiento para el oro. Por lo tanto, a estar muy atentos porque si se genera una situación de muy buenos datos en Estados Unidos, ojo con la ruptura de los 1782. Me gusta más la zona de los 1780, un nivel psicológico, 1779, que ahí pasa la media móvil de 50 días, que está en lateralización, pero igual hay que considerarla, lo que podría, una ruptura de esta zona, generar una caída hasta los 1760, 1750 dólares e incluso ver alguna caída hasta este último piso que dejó en los 1724. Ahora, acá no hay ninguna directriz, ojo, no hay ninguna directriz bajo ningún punto de vista, porque hay solamente dos apoyos. Aquí podrían decir, bueno, pero aquí hay dos más este serían tres. Sí, pero ideal que sea un apoyo, segundo apoyo importante y un tercer apoyo importante. ¿Por qué voy a dejar marcada esta directriz? Porque en caso de caída podría servir como posible directriz alcista para que estemos atentos para la toma de utilidades en caso de venta o para especular con algunas compras si es que encuentra apoyo cerca de esta posible, insisto, directriz. Si los datos salen malos en Estados Unidos,
oro debiera mostrar un mayor impulso como activo de refugio y por el eventual debilitamiento del dólar y de rendimiento de los bonos del tesoro apoyarían un avance del oro hasta los 1813, por ejemplo, y teniendo un techo mucho más claro en los 1833 dólares aproximadamente. Y finalmente vamos a ver el dólar contra el peso chileno. Un dólar contra el peso que ha mostrado caídas en las últimas jornadas, acercándose a un piso extremadamente importante, psicológico, en los 800 pesos. Y tiene un piso adicional cerca de los 795, que fueron estos últimos máximos, ¿ok? Y donde además pasa esta media móvil exponencial de 50 días, que le ha respetado prácticamente a la perfección en el dólar contra el peso chileno. Muy importante, puede caer un poco más, por supuesto, pero si los datos de Estados Unidos salen superiores a expectativas, el dólar se va a fortalecer a nivel mundial. Algunos commodities se van a debilitar, por ejemplo, el cobre podría sufrir, y eso también apoyaría un avance para el dólar contra el peso chileno. Pero además hay que considerar que estamos muy cerca de las elecciones presidenciales en Chile, precisamente, y eso genera incertidumbre, no hay mucha claridad de quién va a ser el próximo presidente. La incertidumbre política apoya una apreciación del dólar, un debilitamiento de la moneda local. Por lo tanto, si los datos de Estados Unidos salen mejores a expectativas, sumado al escenario interno en Chile, podríamos ver un renovado avance del dólar contra el peso chileno, que tendría siguientes niveles claves en 815, 820, 825 aproximadamente, y ya después los máximos del último tiempo, los 833 pesos aproximadamente. Así que estar muy atento, la tendencia es innegablemente alcista. Innegable, se puede ver todos los mínimos crecientes, tiene algunos mínimos que no son crecientes de forma muy esporádica, pero si se dan cuenta la tendencia es completamente al alza. Por lo tanto, debiéramos seguir viendo avances en el dólar contra el peso chileno, por lo menos en el corto plazo, pensando de cara a fin de año. Si quieren operar el dólar peso, ¿cómo aprovechar las oportunidades en el dólar peso, en el oro, en el dólar index de hecho, o en algún índice bursátil, o en las acciones que le he comentado? Puedes hacerlo a través de CFD en www.capitaria.com. En Capitaria somos traders. Ingresa, deja tus datos. No te estás creando una cuenta inmediatamente, no te preocupes. Es para que te contacten. Te vamos a contactar y te vamos a explicar cuál es este mundo del trading y cómo poder aprovechar las oportunidades que están dándose todos los días en los mercados. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.